Pues en el día de hoy vamos a hablar de la importancia de las pequeñas oportunidades. Y la razón escondida detrás de la enseñanza en el día de hoy es que me puse a pensar. Muchas veces nos encontramos persiguiendo grandes oportunidades o nos encontramos persiguiendo grandes puertas que se abran delante de nosotros y pasamos por alto que muchas veces son las pequeñas oportunidades o las pequeñas puertas las que nos van a llevar de hecho a esas grandes oportunidades que estamos esperando, o a esas grandes puertas que estamos esperando que se abran. Y vamos a hablar en el día de hoy de un personaje bíblico que nos enseña más o menos el trayecto que nos lleva a esa oportunidad o a esa puerta que redirige o cambia nuestras vidas. Pero antes de entrar vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre eterno, estamos en tu presencia y damos gracias porque todos estamos aquí, damos gracias porque estamos bien, damos gracias porque hemos salido, hemos hecho cosas y a todo y cada uno de nosotros tú nos guardaste durante el día. Y ahora, Espíritu Santo, invocamos tu presencia y pedimos que tomes el control. Espíritu Santo, sin ti nada puedo hacer, sin tu presencia. Estos serían simplemente palabras y no son palabras las que necesitamos. Necesitamos tu palabra, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, de que tomes el control en esta hora, que conforme a tus misericordias pongas palabra en nuestras bocas y que Jesús sea glorificado. Prepara nuestros corazones para recibir, abre nuestros ojos, Señor, ministranos en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Quién quiere leer el texto base? Lucas 16:10. Okay. El que es confiable en lo poco, también es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco es en lo mucho. Esa es la versión Reina Valera contemporánea. ¿Quién puede leer el mismo, pero la traducción al lenguaje actual? Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Se me hace interesante la traducción, ¿no? Lenguaje actual, porque dice lo que vale poco. Uh-huh. Entonces ahí le está poniendo un valor, ¿no? Es algo que tiene un costo. Uh-huh. Ese es el detalle. Muchas veces el problema con nosotros es que no vemos el valor de lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Andamos buscando estas grandes puertas, estas grandes cosas y no apreciamos el valor de lo que Dios está poniendo en el momento delante de nosotros, en el lugar donde nos tiene plantados en el momento. Muchas veces estamos pensando en ese futuro, en esa palabra, en esa promesa, en lo que sea que estamos pensando. Y dejamos pasar o nos pasa por encima de nuestras cabezas que Dios nos quiere usar donde estamos plantados. Es donde estamos ahora, no es donde vamos a estar mañana, no es donde estamos hoy. Es con las personas que interactuamos hoy, en los lugares a los que vamos hoy, las oportunidades que se nos presentan hoy. Y lo que el Señor está diciendo en este texto es que el que no es confiable en esto que es poco o de poco valor, tampoco se va a poder confiar en Él con lo mucho. Si no aprendemos a darle valor a lo que entre comillas de poco valor o a lo entre comillas lo que es poco, cuando lleguemos a lo mucho, tampoco le vamos a dar valor. De hecho, yo voy a dar un ejemplo en mi vida personal. Y aquí está mi esposa de testigo. Dios me puede dar un Rolls Royce y va a estar sucio. No me gusta lavar carros. Entonces, no importa. No. ¿Cómo?
Es que a mí tampoco me gusta lavar carro y aquí me está... digo, pues por eso no tengo Rolls Royce. No lo voy a cuidar. ¿Sabes? Y soy sincero, ¿sabes? No importa el carro que Dios me dé, no me gusta lavar carros, ¿sabes? No le voy a dar ese valor para lavarlo, para brillarlo, para darle todo ese cuidado. Y es importante que lo entendamos, porque lo hacemos. De hecho, lo hacemos con las personas. No le damos el valor a las personas que Dios pone delante de nosotros. Y estamos esperando mejores relaciones, estamos esperando mejores contactos, pero si no estamos manejando los que tenemos, no estamos siendo fieles con los que tenemos ahora. ¿Qué nos hace pensar que vamos a alcanzar eso mucho? ¿Qué nos hace pensar que Dios nos va a confiar con algo de más valor, con una puerta más grande, si con la que tenemos hoy no estamos siendo fieles? Entonces, es algo a pensar. Pregunta. Perdón, ¿y si estamos haciendo fieles en lo poco? Entonces... Pero no sé, pero bueno, al menos pensamos, ¿no? Que no se están abriendo esas puertas que tú dices. Ok, esto es lo que dice el texto. No lo digo yo, mira lo que dice el texto. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. ¿Qué está diciendo? Si tú eres fiel en lo poco, eventualmente vas a llegar a lo mucho. ¿Cuándo? Yo no sé. O sea, yo no soy quien para determinar ese tiempo. Ese tiempo no está en mis manos. Mi trabajo basado en el texto, del lado de nosotros, es ser fiel en lo poco. Porque si yo aprendo a ser fiel en lo poco, cuando llegue a lo mucho, cuando sea, también voy a ser fiel. Date de cuenta de lo que la palabra que usa la traducción al lenguaje actual, al que cuida bien lo que vale poco. Pues está hablando de darle cuidado a lo que sea, pero mira la otra palabra que usa. ¿Y el que es qué? Deshonesto. Deja que esa se remoje, como dicen. Significa que cuando yo no soy fiel, que cuando yo no cuido lo poco o lo de poco valor, entonces ¿en qué categoría caigo? Estoy siendo deshonesto. Bien. Ahora vamos a ver, antes de las grandes oportunidades. Dime, papi. Se me hizo muy interesante el 12 en ese mismo capítulo del Lucas. Dale. Porque ahí dice, y me brinqué a otro. No, dale. Acuérdate de San Mateo 25, que no se me olvide. Mateo 25. Sí, pero por ejemplo, porque el 12 dice, y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Y se me hace curioso que aquí te está diciendo, lo primero que vas a tener es ajeno, y después se te va a tener confianza con lo propio. Y de chamaco siempre nos dicen lo contrario: cuida tus cosas para que la gente te tenga confianza con lo ajeno. De hecho, lo vamos a ver en la historia. Ese punto que tú estás trayendo está en la historia, lo vamos a ver. Así justamente como lo estás leyendo, así mismo lo vamos a ver. Porque esa es la realidad. Y muchas personas hacen lo contrario, no cuidan las cosas porque no son de ellos. Pues sí, lo mío sí lo cuido, pero lo otro, si es ajeno, ¿qué me importa? Pues no es mío. Ajá. Exacto. Lo que te decía de Mateo 25, las razones, es la parábola de los talentos. Y en el 17, ¿dónde está? Ese es nuevo. ¿Qué versión es esa? No, pues es donde dice, no, pues que cada uno les dio sus talentos y todo, pero dice que después de mucho tiempo volvió. Y el chiste es que, y lo curioso es que después de mucho tiempo volvió y les pregunta qué es lo que hicieron. Y el que cuidó lo que tenía, no le dio nada. Es a los que mejoraron lo que tenía. Ahí es donde está el trayecto de lo que estamos hablando. Sí, pero para cuando, como ella decía, ¿cuándo vas a llegar? Sí, ¿cuándo? Después de mucho tiempo y vamos a hacer... Y tienes que mejorar lo que tienes.
el dueño, I guess, les da instrucciones que no. Sí. O sea, que lo multipliquen es lo que les dice. O sea, estoy preguntando. O sea, no. Él sí le dio instrucción. La Biblia dice que le dio a cada uno conforme a sus capacidades. Él sí tenía una expectación de lo que iban a hacer con él, aunque no le dice qué es lo que va a hacer. Le dio a cada uno conforme a sus capacidades y se fue lejos. Entonces, 2 de ellos tomaron sus talentos, los llevaron a los banqueros y los multiplicaron. Y aquí viene el que Alfredo está centrando atención en la noche de hoy. Fue el que, por temor, por miedo. Pero les dijo, sí, porque dice que a cada uno les dio conforme a su capacidad y se marchó. Ajá. Para que lo manejaran. Exacto, ahí había una expectación. La expectación era que ellos manejaran lo que se les entregó. ¿Cómo? Él no les dijo. Sí. Él no les dijo Sí, cómo exactamente No lo les vas a manejar. Toma, aquí está. Aquí está. O sea, ese es el evento. O sea, él da... Hay palabras claves. Él le da... El talento, estamos hablando de una moneda. Esto es dinero lo que estamos hablando. Pero conforme a las capacidades que ellos tenían, a las habilidades que ellos tenían, él les dio la porción que les correspondía. Empezando con el de 5, el de 3 y el de 1, si mal no recuerdo la palabra. 5, 2 y 1. 5, 2 y 1. 5, 2 y 1. El 5 Okay. dice 2. Entonces tenemos que entender, siendo el más capacitado el de 5 y el menos capacitado el de 1, pero todos estaban capacitados para manejar lo que tenían. Lo que significa que no hay nadie que pueda decir yo no estoy capacitado para X o Y. Todos estamos capacitados al menos para manejar uno. Pero ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que le pasó al último? Por miedo, enterró el talento. Enterró lo que se le entregó. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y volvemos. Aquí viene el valor, aquí viene la fidelidad en lo poco. Y aquí vienen los resultados. La expectación era que él administrara lo que se le entregó. La expectación es que administremos lo que se nos entregó. A mi compadre que está al frente de mí y a mí nos va a ir mal porque a los maestros nos van a evaluar más severamente que a los demás. Por eso no quiere. Por eso no quiere. Por eso no se cuenta como si no, maestro. ¿y qué importa si se cuenta si ya le dieron el talento? No lo entierren. Si ya le dieron el talento, ¿de qué sirve? Espero que directo al hígado. Bien. Esta sí es Fred. Ya me voy. ¿Ya no te gustó la clase hoy? No entiendo español. No, le speak Spanish. Pues ya te escuché hablar en lenguas, así que todo está bien. Bien. ¿Preguntas o dudas con la apertura de la enseñanza hoy? ¿No? Ok. Entonces, antes de las grandes oportunidades, cosas que vamos a estar preparados para enfrentar si decidimos, esto solamente si decidimos administrar, si decidimos ser fiel con lo que Dios nos pone en lo poco, vamos a comenzar a enfrentar alguna de estas cosas o aún posible todas en un punto dado. Rechazo, menosprecio. Voy a preguntar, ¿saben qué es infravalor? ¿Qué es qué? ¿Infravalor? Sí, no, a mí se me fue el avión y me puso a usar palabra. ¿Infravalor? Bajo de valor. ¿Eso es? Es como bajo de valor. Sí, no, eso es. Cuando las personas... Undervalued. Sí, cuando las personas se menosvaloran. Eso es lo que significa. O el rechazo de los más cercanos. Alguien puede leer 1 de Samuel 16:11. Y le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Isaí respondió, falta uno que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, manda a traerlo porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Amén. Ok. ¿Alguien sabe cómo llegamos a este punto de la historia? ¿Alguien se acuerda? De Samuel, ¿no? Porque el profeta, ¿no? Uh-huh. Fue a ungir a David. Él no fue a ungir a David, él fue a ungir al próximo rey, al que Dios escogió. Nosotros sabemos que es David, pero él no sabe. Sí. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la instrucción que Samuel le da a Isaí?
Trae todos tus hijos. Trae tus hijos. ¿Qué hizo Isaí? Trajo nomás. Trajo todos menos uno. Menos a mí. Y ahí es donde viene el encabezado que puse: rechazo, menosprecio, infravalor. Sí, sabe, bueno, Dime. ¿sí será por rechazo o será porque lo estaba protegiendo a David para que no fuera ungido como rey? Él no sabe que Es lo que va a no, ungir. no sabía a qué iba. ¿Sabes? No, nadie sabía quién iba a ser el ungido. Realmente nadie sabía las intenciones de Samuel. Ok, vamos a retroceder un poco para que tú entiendas que no es protección. De hecho, aún en ese caso la protección es errónea, pero no voy a entrar por ahí. Ok, cuando regresamos, esta historia da inicio con esto. Dios hablando con Samuel, diciéndole: ¿hasta cuándo vas a llorar por lo que yo deseché? Levántate y ve a la casa de Isaí en Belén, porque de sus hijos yo me he hecho un rey, uno conforme a mi corazón. Samuel le dice: oye, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me va a matar. A lo que Dios responde: ok, vas a ir, y ahora le da un propósito, y le vas a decir que vas a presentar sacrificio. Para efecto de todos ellos, lo que Samuel iba a hacer era hacer el sacrificio. Nadie sabía que él iba a ungir al próximo rey. Así que no es protección. Pero todavía Samuel llega y piensa que es el hijo mayor, creo. Ajá. De Isaí. El Eliab. Porque era Se alto. parecía a Saúl. Ajá. Pero si nos metemos por esa entrada, no salimos de la clase. Sí, no, eso es lo que pasa cuando comenzamos a operar por los ojos y no por lo que Dios dice. Ok, entonces, ¿qué sucede? Isaí tiene en su casa al próximo rey y no lo invita a la cena. No lo invita a la cena porque ante los ojos de Isaí no era digno. Enfrentar al león y al oso mientras cuidamos cosas que no son nuestras. O bien la parte de abajo ya desistimos, que yo estaba equivocado, pues le pertenecen a aquellos que no ven valor en nosotros. Pero elementos que no son nuestras. ¿Alguien puede leer el verso? Sí. El 1 Samuel 17. Sí. Ok, dice: pues les pertenecen aquellos que no ven. No, esa es parte de tu punto. Sí. Okay. David respondió a Saúl: Ok, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Entonces, ¿qué hacía David? ¿De quién eran las ovejas? Del papá. O sea, las ovejas no son de David. Son del papá. Mi pregunta es: ¿ustedes creen que eran las expectaciones de Isaí que David andara cazando osos y leones para salvar las ovejas? Entonces, pónganse a pensar, sería la expectación de un papá que los hijos andaran poniendo su vida en riesgo por... Pues en este tiempo no. En aquellos El tiempo, tiempos sí. ¿Tú crees? maybe- Yes, because I mean, to them, the sheep were more important. It's like what Fred was saying. David was the last of the line. Yeah. He had more children that were more But important still to is a him. son. It's a male. Oh, it is still his son, yes. And I'm sure that Jesse loved his son. I'm just not saying he didn't, but okay, let's be realistic. Back in those days, men were having children well into their 80s. So they could. So, like, David was replaceable. So the sheep. No, because the sheep is money to feed the family that he has. So, I kind of agree with Anna. Like, I yeah, don't. they would expect him to kill to defend the sheep. Maybe not go hunting for it, but if it came to attack, That's my point. if it came to attack, but it Or says, try to scare him off. I don't know. yeah, I mean, it That's- says, I went after it. Okay. Cuando tú lees la historia, y ahora voy a introducir a Jesús
para defender mi punto. ¿Quién es el único que pone su vida por las ovejas? El pastor. El buen pastor. El buen pastor. Jesús está siendo claro en algo. O sea, no todos los pastores ponen su vida por las ovejas. O sea, vamos a hablar claro. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? He was being a good shepherd. O sea, no, pero tiene que entender lo que él está pastoreando, no es de él. But he was still the shepherd. Pero no son de él. La realidad es que David cuenta más como un asalariado que como un pastor. Porque las ovejas al morir Isaí le iban a tocar a quién sabe de los hermanos. Exacto. Isaí, ¿no? Entonces él estaba cuidando las cosas de algo ajeno. Lo que él está cuidando no es de él ni es para él. Pero aún así, Ahí es donde entra que hace las cosas como si las estuvieras haciendo para Dios. Ese es el punto. Entonces, la pregunta donde quiero entrar hoy con este punto de la enseñanza ¿cómo estamos manejando las oportunidades que Dios nos está poniendo en las manos? Voy a tocar un nervio, pero lo voy a tocar. ¿Qué tan involucrados estamos en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos delega? Y esto es cierto en todos lugares. Vuelvo y repito, esto no es simplemente cómo estamos manejando las oportunidades que Dios nos pone en el trabajo, cómo estamos manejando las oportunidades en la iglesia. Amados hermanos, somos responsables de encontrar una congregación, echar raíces, crecer y ser útiles en esa iglesia. No estamos llamados a andar como el picaflor de una congregación a otra. Nuestro llamado es encontrar una familia de fe y echar raíces y crecer ahí. Yo puedo entender que a veces se tarda un poco de tiempo, pero no es el patrón. Y muchas veces andando buscando esa gran oportunidad, dejamos pasar esas pequeñas oportunidades donde estamos. Así que esa es mi pregunta. ¿Cómo estamos manejando estas pequeñas oportunidades en el hogar, en nuestros trabajos, en la congregación, en nuestras relaciones? Vamos a meditar en eso en un momento. Estoy tratando, sí, como de meditar en eso y identificar cuáles son esas pequeñas oportunidades que tengo hoy en día. O sea, vamos a hacer punto de suposición. Pastor, ¿en qué te ayudo? ¿En qué puedo servir? Y si ya estamos en el ministerio, seguimos. Entonces, échale ganas. Echarle ganas. Muchas veces nos distraemos. Pensamos que estamos sirviendo en un ministerio, pero ¿realmente estamos sirviendo en el ministerio? ¿Sabes? Yo dije que iba a tocar un nervio, lo voy a tocar hasta abajo. ¿Realmente estamos sirviendo? ¿O estamos sirviendo cuando nosotros podemos? Estoy sirviendo a mi conveniencia. ¿Sabes? Voy a ir a servir cuando pueda. Si es un inconveniente, no voy. ¿O me sale otra cosa mejor? Dejo de servir por ir a hacer lo que tengo, lo que sea que quiero hacer. Vamos a establecer prioridades, porque muchas veces queremos que Dios nos suelte cosas del cielo, pero entonces cuando tenemos que escoger entre el ministerio o irnos al concierto, nos vamos al concierto y dejamos el ministerio. Ahora para no tocar simplemente a los que les gusta la música, dejamos de ir al ministerio por quedarnos jugando. ¿Y si es la familia? ¿Qué viene primero? Aquí viene vida en orden. ¿Qué es lo que viene primero? Pues ¿Cuál es el orden? la familia y después el ministerio. No, primero Dios. Sí, o sea, Dios. Pero tú ya tu compromiso está con Okay, el esta es la ministerio. pregunta. Esta es la pregunta. Sí, o sea, Si te estás congregando, voy a abrir un paréntesis bien grande para hacer ciertas acomodaciones que normalmente no haría, pero por favor del argumento. Si tú te estás congregando, no estás involucrado, te llegó la familia, vienen a las 500, no son los primos que vienen todos los meses no, y decidiste quedarte, qué bien.
Pero si tienes responsabilidades, que tú estás comprometido o comprometida, ¿sabes qué? La casa es todo de ustedes, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, o se montan en el carro y se van conmigo. Pues son, ¿qué? 3 horas de servicio. A tenerlos los vas a tener todo el día. Con 3 horas de que no te vean, no creo que... De hecho, voy a decir esto y va a caer pesado y estoy abierto a discutir. Estoy abierto a discutir porque esto yo lo he visto más veces de las que me gustaría. Yo no he visto un hogar donde suelten lo que Dios le dio para atender al hombre que esté bien. Y otra cosa es familia. O sea, ahorita pues tú vives con tus papás, tu familia es tu mamá y tu papá. Ya tíos, primas, ya son extras, Pero como dice Jorge, por ejemplo... Ella está adoptando el concepto Like, my boricua. family's coming from Washington Sí, State, pero por so ejemplo- there's a difference in that aspect. Because she see them like twice a year. So That's a lot. So I understand that if she doesn't go to church because of that, lo entiendo, no los ve. Pero si Pero, por fuera ejemplo, que tú- cada mes Ajá, o algo cada así, mes. no. De hecho, aún así, vamos a suponer que tú adquieres una responsabilidad en la iglesia. Que ahora tú eres responsable de una función en la iglesia, de que tú eres parte de cómo opera la iglesia. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? I'm going to make sure that it's covered. I'm going to make sure that everything is taken care of before I do what I need to do. Like, my priority would be that. There you go. That's my point. That's my priority. Yeah. And if... Ya, Y si no. llegan de sorpresa, pues lo No sé si siento, entienden voy a dónde quiero ir. exactly. You guys can come with me. We'll go to church. Es que hay and una then- cosa, es que hay una, ¿Y de ahí es una vamos? cosa, no voy a ir a la iglesia porque me llegó visita. No, y lo vamos a ver. Es ya otra mismo. cosa, voy a dejar tirado lo que tengo, el Ese es mi compromiso que tengo punto. en la iglesia porque me llegó Ese es mi Sí, punto. esa es Ese es- la Ese es el diferencia. punto que yo estoy estableciendo. Y lo vamos a ver, David ya mismo delega. Más adelante vamos a David delegar para poder moverse a hacer otras instrucciones que le fueron dadas. Pero el problema que tenemos es que dejamos las cosas tiradas. Y eso no es a lo que estamos llamados a hacer. Creo que hablamos una Well, hora God antes is del a God servicio. of organization. God is a God of structure and of control. Like, there's no chaos in God. God is not a God of chaos. No, pues. He gives us chaos because he wants us to form. But you're What? Yo no dije nada. Alguien escuchó que yo dijera algo. Como, right? como dice, your face has subtitles. Exactly. Oye, mi amor, vete a sacar la basura. Ok, vamos. Entendimos el punto que estaba estableciendo en el segundo, ¿sabes? David está cuidando algo que no es de él, tal como está explicando Alfredo. Aún si Isaí muere, es muy probable que a David no le tocaran las ovejas y aún así él con excelencia está ministrando algo que no le corresponde. El tercer punto en la noche de hoy es obediencia y excelencia en las cosas pequeñas. Mi amor, lee 1 Samuel 17:17. 17:20 o 17:17. Y dijo Isaí a David a su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Amén. ¿Sabes? Ahora tenemos al ungido de Jehová y lo tienen haciendo mandados. ¿Por qué se ríen? Because he's still his dad's son. Doesn't matter if he's anointed. Estarás muy ungidote, pero agarras. No importa que tira la basura. Pero Pues No Era importa que presidente, seas rey. Todavía no eres rey, mijito. Tú vas a hacer lo que yo te diga. ¿Vas a ser siervo de Jehová? También Sí. el mandadero, ahora. vámonos. El multiusos. Entonces, ¿qué? You don't have the crown yet, dude. Y David, no, espérate que agarre la corona. It's what we tell our kids, right?
Dude, you're still living under my roof Yeah. until you walk out that Sí, door. estamos- I But understand even if he that. has to, Oh. that wouldn't Ah. let him to. De hecho, no visualizo a David, aún con la corona, con el corazón de David, no visualizo a David rebelándose en contra de dice ahí. No, I know you will. Yeah. Todavía tratas. Ok, el punto es obediencia y excelencia en las cosas pequeñas. ¿Qué David estaba haciendo? David estaba pastoreando las ovejas. ¿Qué le dijo a su papá? Bueno, mijito, necesito que me hagas un encargo. Y en este punto de la historia, vuelvo y recalco, ya David ha sido ungido. Y yo entiendo el principio de autoridad que hemos estado tirando. Pero no se ve en David ningún tipo de reproche, no se ve ningún tipo de actitud negativa en lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia nos da a entender y podemos asumir que de buena gana David toma esta encomienda y obedece. A ver, dale, Alfredo, te estás riendo mucho ahí. En el 20. Ah, 17:20, y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado para de allá voy. otro. Ese es el que sigue, hombre. Eso estoy leyendo ahí. Para eso tienes un papel ahí. ¿Cuál es el punto que quiero recalcar con esto de obediencia y excelencia en las cosas pequeñas? Hermanos y hermanas, si no aprendemos a obedecer y a ejecutar con excelencia las cosas pequeñas, jamás vamos a alcanzar las cosas grandes. Si no podemos poner en práctica, si no podemos obedecer en lo simple, en lo pequeño, que nos hace pensar que vamos a obedecer en lo grande. Y yo sé que no es el pensamiento de David ni sale, pero imagínense en David diciendo, no, eso me queda por debajo, yo voy a ser el próximo rey. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero esa es la actitud que tenemos. Lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en la casa, lo hacemos en nuestros trabajos. Oye, mijito, haz tal cosa. Eso. A mí no me pagan por eso. Es mi trabajo. Yo nací cuando ya David ya era para rey. Pudo haber matado a Saúl y no lo mató. no lo mató. Entonces vamos a aprender, vamos a tomar este ejemplo de que para movernos en la dirección en la que Dios nos quiere llevar, es necesario que aprendamos obediencia y excelencia en las cosas pequeñas. Algo tan sencillo como el mandado. Vete y llévale unos quesos allá a tus hermanos. Y ahora sí, Alfredo, ¿puedes leer el versículo 20? Y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Jesse. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate. Suéltala, que la tienes en el pecho, déjala salir. Dale libertad. Say what you were gonna say. No, pues ahí mismo te dice, sus responsabilidades las dejó en cuidado de otro. Que era no lo que dejó estamos, las cosas sí, tiradas. que era lo que estamos hablando. O sea, ese es el problema. El problema no es que pasen cosas en la vida, el problema es que las dejemos tiradas. Cuidado. Pero hay algo que es importante. ¿Cuándo se levantó David? Temprano. David no pospuso. Yo personalmente voy a hablar de mí. Yo tengo un mal que Dios me ayuda a superarlo. Es que a mí me gusta decir mañana. O pasado mañana mejor. El lunes. No, me gusta mañana porque mañana vuelvo a decir mañana. Tengo ese mal y sin embargo lo que David nos enseña, David no pospuso la situación. Dice que David se levantó temprano. Él se pudo levantar tarde. Yo no veo que Isaí le hubiese dicho a David, ¿sabes qué, mijito? Te tienes que levantar temprano. ¿Cuál es la encomienda? La encomienda era, tú lleva los panes. No le dijo cuándo. No dijo cuándo. ¿Y qué hizo Isaí? ¿Y qué hizo David? David se levantó temprano. Y aquí está el punto que quiero que vean, para que vean la importancia de lo que es la excelencia. Fue justamente el levantarse temprano lo que posicionó a David en el lugar correcto para poder escuchar al gigante. Si David llegaba 10 minutos después, no escuchaba a Goliat.
Si David llegaba 10 minutos antes, no escuchaba a Goliat. Entonces, fue ese acto de excelencia lo que le abrió las puertas a que Dios lo posicionara en el lugar donde lo tenía que posicionar. Y esto nos enseña que tenemos que comenzar a tratar con excelencia todas las cosas que hacemos y todas las puertas que Dios nos pone a nuestro alcance. Porque nunca sabemos. David no sabía que ese día, cuando llegara al campamento, iba a ser el momento que iba a cambiar el resto de su vida. Pero David no sabía eso. Para los efectos de David, él estaba llevando panes y queso. Y él estaba sirviendo con excelencia. No solamente eso, en el proceso nos enseña justamente lo que estábamos hablando. Tenemos que aprender a delegar las responsabilidades que ya tenemos en las manos de otra persona para podernos mover a lo que sigue y nunca dejar una posición tirada en el nombre de que estoy siendo promovido. Porque ya después de aquí, lo que sucede es que David se convierte en el paje de armas de Saúl, y no es hasta un buen rato que regresa a pastorear. Pero él se encargó de que las ovejas estuvieran cuidadas. Bien, el punto número 4 en el día de hoy es: las oportunidades no se buscan ni se provocan, nos alcanzan. Voy a repetir esa: las oportunidades no se buscan ni se provocan, nos alcanzan. Vale, lee el verso 22, por favor. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba El bagaje, ¿sigue? y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. No estaban, el The whole thing. Mientras hablaba con ellos, aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, y El filisteo. salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Entonces, cuando David llega al campamento, ¿qué es lo que hace? Preguntar por los hermanos si estaban bien. De hecho, eso es lo segundo que hace. Dejó lo que traía en mano del... No lo dejó en cualquier lado. David llegó al campamento. Pues, muchas veces perdemos de vista cómo se ve la escena. David llega al campamento y ahora busca a la persona indicada en donde tiene que entregar lo que está cargando. O sea, David no simplemente llega al campamento, suelta lo que tiene. ¿Alguien sigue lo que estoy presentando? Pues muchas veces es lo que hacemos. Very responsible. Porque muchas veces es lo que hacemos nosotros. Dios nos lleva al lugar que nos tiene que llevar, pero nosotros entonces lo soltamos ya que estamos en el lugar, en vez de llevarlo ahora al home y hacer las cosas como tienen que hacerse. O sea, David no solamente estaba en el lugar en el que tenía que estar, él estaba haciendo la encomienda que tenía que hacer. David no fue a ese lugar buscando ser promovido. No era la intención de David llegar a ese lugar con la intención de él sobresaltar, o esa no era la intención de David. David llegó a ese lugar a hacer la encomienda que lo enviaron a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a aprender a hacer lo que nos llamaron a hacer. Pues muchas veces nos distraemos haciendo cosas que no nos llamaron a hacer y terminamos haciendo mal lo que se supone que tenemos que hacer. ¿Alguien me sigue o estoy hablando muy rápido? David hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Lo primero que hizo, llevó el bagaje, tal como su papá le dijo: vas a llevar el bagaje. ¿Qué hizo David? Llevó el bagaje y lo puso en el lugar que tenía que estar. ¿Qué es lo segundo que hace?
Ahora va y busca, oye, y mis hermanos, ¿no has visto a fulano, sultano? ¿Están bien? Está haciendo la encomienda que le encomendaron, siguiendo las instrucciones que le dieron. Nosotros también tenemos una encomienda y nos han sido dadas instrucciones. Lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones y hacer la encomienda. Es lo que tenemos que hacer, comenzar a hacer la encomienda que ya nos ha sido dada. Si alguien no sabe cuál es la encomienda, Marcos 16. Y por el mundo, hacer discípulos. No necesitas ser un pastor para eso. No necesitas ser un maestro. ¿Alguien me entiende dónde quiero ir? Y fueron estas las cualidades que llevaron a David a donde tenía que llegar. Y mientras él hacía esto, se le presentó la oportunidad. Salió Goliat y dijo las mismas palabras que ya había dicho antes y David las escuchó. Y voy a tocar el punto 5 como el último, pero todavía nos faltan como 4, pero vamos a dejarlo en el 5 en el día de hoy. Esto es un error que yo personalmente tengo que corregir. El punto es... Ya lo leí. Ya lo leí. I love you. Y esa fue mi ayuda idónea. Yep. ¿Cómo dicen? Con ayudas como esta, ¿quién necesita? Entender la recompensa, preguntar y buscar clarificación. No sé ustedes, yo tengo un problema y uno de mis grandes problemas es que muchas veces se presenta la oportunidad y cruzo la puerta sin entenderla. Y sin preguntar. Sobre todo sin preguntar. Ya. No, porque lo hemos hecho los dos. No, Ya me han tirado debajo del camión tantas veces que ya ni siento. Oye, Kyle. Se abre la puerta. Y la cruzamos. Simplemente porque se abrió la puerta no significa que tienes que cruzar. O no quiere decir que Dios la haya abierto. O vamos a llevar esto al día a día. Cada puerta que tú ves abierta, tú sencillamente pasas por ella. No preguntas, ¿puedo pasar? Sencillamente, como Pancha por tu casa. No todas las puertas que están abiertas significa que tú puedes cruzar. Y muchas veces es lo que hacemos. Vemos puertas abiertas y cruzamos. Pero no es lo que David hace. Mira, ¿dónde estoy? Ok, este lo voy a leer yo. Y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, que harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciera. ¿Qué hace David? David escucha al gigante y ¿qué es lo que pregunta? Oye, ¿cuál es la recompensa por salir a enfrentar a ese hombre? David quería saber qué había en la mesa. David quería saber, cruzando esta puerta, ¿con qué me voy a encontrar? O sea, si yo cruzo esta puerta, si yo tomo los riesgos de salir allá afuera, ¿qué beneficios o qué me va a alcanzar? Y no lo hace una vez. En el versículo 30, después de discutir con Eliab, que es otro punto que vamos a ver, dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. ¿Sabes? Él no solamente preguntó, él buscó clarificación, que aquellos me dijeron esto, vamos a ver qué me dicen esto de lo que voy a hacer. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Yo no. Yo soy de los que ve la puerta abierta y Dios ayúdame, aquí voy. Y tengo que ser honesto. Muchos de los daños que vengo cargando me lo hubiese ahorrado si hubiese hecho esto. Estoy en la situación difícil que estoy justamente por esto. Este ha sido el golpe. Vi la puerta abierta, era algo por lo que estaba orando. Dije, aquí está, lo trajo el Señor. Pues no fue el Señor quien lo trajo, fue el otro. Y me engañó. Igual. ¿Qué está diciendo? That's what he's saying. Oye, amor, checate la basura de arriba, ¿sí?
Ahora, hay un punto entre medio de este punto que no podemos pasar por alto. Mira lo que David dice. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermanos, ¿cómo estamos viendo el conflicto? Entonces, las situaciones que estamos enfrentando, ¿con qué lente las estamos mirando? Vamos a recordar algo. Estos hombres llevan 40 días escuchando a Goliat. Days? Yeah, Oh, 40 I days. heard years. Esta gente lleva 40 días escuchando a Goliat. ¿Y por qué nadie había salido a enfrentarlo? They were afraid. They were afraid. Entonces, ¿con qué lente estaban mirando a Goliat? La pregunta, lo que va a hacer la diferencia en nuestro conflicto es ¿bajo qué lente estamos mirando nuestro conflicto? Sí, yo lo estaba viendo como un gigante, como un gran problema, con miedo. Y cuando David, ¿y mi chipurri qué está haciendo aquí? De hecho, David no está menospreciando a Goliat. Eso no es lo que está haciendo. No, sí, David pero- lo está comparando con su Dios. O sea, David entendía algo. No te estás metiendo con nosotros, te estás metiendo con Dios. O sea, ese es el punto de David. ¿Bajo qué lente lo estamos viendo? Y muchas veces nos salimos de enfoque. Y comenzamos a ver al gigante y no al Dios que está parado detrás de nosotros. Comenzamos a ver la adversidad y el sufrimiento. Y se nos olvida de que nosotros somos la niña del ojo de Jehová. Se nos olvida que nosotros tenemos un Padre celestial. En medio de la aflicción podemos olvidar todas estas cosas. Y necesitamos reenfocarnos en medio del conflicto, reenfocarnos antes de cruzar la puerta, reenfocarnos en medio de la adversidad. Y justamente termina a tiempo. Con esto cerramos en el día de hoy. Nos quedamos en el 6. En la próxima clase en español vamos a estar usando el mismo documento. No, probablemente no vamos a usar el mismo porque le voy a añadir los puntos que faltan. ¿Alguien tiene algo que decir para hacerle el wrap en el día de hoy? Es que fue en Gloria. español, ¿ves? I just wanted to say that you were wrong. Ya tiré la basura en la lengua.